Moisés mandó 12 espías, pueden tomar su lugar. Moisés mandó 12 espías a la tierra prometida y 10 de aquellos regresaron con un reporte de las imposibilidades humanos. Ellos reportaron que wow, nosotros fuimos allá y se parece como si hay mucha abundancia allá, pero hay gente que son muy grandes, son los hijos de Anac y tienen castillos muy grandes con paredes muy altos. Y estaban quejando, estaban hablando de las imposibilidades porque eso era su habilidad de ver en ese momento. Pero había dos personas, digan dos personas. Habían dos personas que ellos sí reconocían y recordaban todo lo que Dios hizo antes de ese momento. Y cuando los 10 miraron a la gente que estaban allá, ellos vieron gigantes. Pero cuando Josué y Caleb regresaron y testificaron, ellos ni mencionaron los gigantes, ellos simplemente mencionaron su Dios. Porque cuando tú reconoces tu Dios, los gigantes se ven muy pequeños. David, cuando él estaba preparando para esa gran batalla, eso no era la primera vez que él conquistó un gigante. Los primeros gigantes para él en su vida eran lobos. Segundos gigantes en su vida eran leones. Tercer gigante en su vida era el oso. Ya cuando él llegó a ese gigante, él dijo: yo ya he hecho esto. Mira, tus batallas del pasado, los gigantes que antes se presentaban antes de ti, ahora se ven muy pequeños, ¿verdad? Digan amén. Eso significa que los gigantes que vienen hacia ti, hacia tu familia en el futuro, mira, tú ya has practicado cómo derribar gigantes. Tú ya tienes la experiencia. Un gigante más grande, un Dios siempre más grande. El diablo levanta un estándar contra ti, pero Dios levanta un estándar más alto que todo lo que el diablo puede hacer. El diablo no te puede conquistar porque tú tienes Dios en ti. Es imposible para él, pero todo es posible para aquel que cree. Y el momento que tú crees es el momento que Dios se mueve a tu favor. En el nombre poderoso de Jesús, veremos nuestras familias salvos, veremos nuestras familias ungidos, veremos nuestras familiares lleno con testimonios de las grandes cosas que Dios está haciendo en este mundo, en este momento. Y estamos declarando eso. El Espíritu Santo está haciendo algo poderoso en esta iglesia. El Espíritu Santo ya se está moviendo. Los testimonios ya están viniendo. Estamos viendo que la gente está tocada, la gente está cambiada, la gente, el pueblo de Dios está siendo activado. Y estamos viéndolo. Las grandes cosas no vienen, las grandes cosas están aquí. Escucha mundo, escucha principados y potestades. Aquí tú tienes una iglesia que tiene la habilidad de cortar cabezas de gigantes. Y no solo eso, cuando los gigantes caen en sus rodillas, postrados antes el Dios Todopoderoso. Y el pueblo de Dios dice: cada cosa que un hombre de Dios ha hecho en la Biblia era por causa de lo que yo he encontrado. Por una cosa, Dios vio algo en ellos, pero no era algo que era único de ellos. Dios vio algo de Él en ellos. Y yo creo que cuando Dios miraba a la tierra, con sus ojos recorriendo la tierra, Él veía en medio de los momentos más oscuros, Él veía personas que tenían la similitud de Él, que quizás solo tenían un pedacito de su semejanza que se quedó en ellos desde que Él sopló en Adán y en Eva.
Y cada persona que podemos ver en la Biblia fue escogido por una razón. Todos de nosotros ya sabemos que servimos el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero sin Abraham no hay Isaac. Sin Abraham no hay Jacob. Dios vio algo en Abraham que le recordaba a él mismo. Mira, yo no sé de ustedes, pero el Dios que nosotros servimos es un Dios muy celoso. Es un Dios que Él requiere alabanza, porque lo merece, porque no hay nadie más grande ni más poderoso que nuestro Dios. Y por eso nos humillamos ante Él, porque cuando nos humillamos Él nos levanta. Las leyes del reino de Dios son 100% de las veces opuesto de las leyes de esta tierra. Y por eso podemos hacer cosas sobrenaturales cuando reconocemos que las leyes de esta tierra no son las leyes del pueblo de Dios, no son las leyes de los ciudadanos del reino de Dios. Y por eso tenemos que clamar ese reino de Dios sobre las vidas, sobre nuestras vidas en cada día, para existir fuera de la norma de esta tierra. Mira, este mundo está tratando de evangelizarte para no tener fe en lo sobrenatural. Que hay una explicación racional para lo que ha pasado. Mira, no hay explicación racional de cómo yo entregué mi vida a Dios. En un momento cuando yo estaba en mi carro y yo noté que yo no oré por 2 semanas por lo que yo estaba pidiendo, y en el momento que yo reconocí eso, es el momento que Dios me dijo: tú no oraste en 2 semanas porque ya yo lo cumplí. Y yo no creía en Dios cuando yo empecé a orar, y yo decidí, y yo le dije a Dios: Dios, si tú puedes cumplir esta oración, eso va a ser suficiente para yo creer en ti. En ese momento Él dijo: tú ya has vivido en paz por las últimas 2 semanas, porque yo ya cumplí tu oración. Y en ese momento yo empecé a llorar. En ese momento yo dije: yo voy a decidir a creer en ti y que tú eres real, porque tú has acontecido esta oración. No hay nadie que me puede decir otra cosa. Y cada uno de nosotros ya tenemos un cuento así. Cuando yo era líder de jóvenes en Chicago, desarrollando ellos para empezar a predicar, yo le dije a todos ellos: cada persona que se considera cristiano, por lo mínimo tiene un mensaje en ellos. Por lo mínimo. Porque un mensaje es tan simple como un testimonio. Y mira, si tú no recuerdas la última cosa que Dios ha hecho para ti, quizás tú no te has rendido a Dios, porque Él siempre está trabajando, Él siempre está ministrando, Él siempre está deseoso para cumplir los deseos de aquellos que lo aman. Si tú no puedes recordar la última cosa que Él hizo para ti, eso significa que Él tiene más para ti, que hay un depósito en los cielos esperando para tu rendimiento, para que las ventanas del cielo pueden ser abiertas para derramar todas las bendiciones del reino de Dios en tu vida. Pero tenemos que creer. Yo creo que cada persona tiene llamados, no simplemente un llamado. Muchas veces nosotros nos limitamos pensando que nuestro llamado es simplemente funcionar y trabajar con nuestro don. No hay posesión de dones. Posiblemente tú oras muy bien, posiblemente tú ayunas muy bien, posiblemente tú cantas muy bien, profetizas muy bien, predicas muy bien. Pero nada de eso es tuyo. No es tu don. Eso es un don del Espíritu Santo de Dios. Y por gracia Él ha manifestado eso sobre ti. Pero en el momento que tratamos de poner lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas en una caja diciendo: esto es mi operación, esos son los momentos donde limitamos lo que Dios puede hacer y quiere hacer a través de ti.
Yo estoy seguro que hay muchísimas personas en muchísimas iglesias que tienen un don profético, pero no se activa cuando estás en la iglesia. Y posiblemente no se activa cuando estás en la iglesia porque eso no es tu campo de profetizar. Tu campo de profetizar está allá afuera, en la calle, está en tu propia casa, profetizando sobre tus niños. La Biblia dice que profetizamos a la medida de nuestra fe. Si tú no estás profetizando sobre tu vida, sobre la vida de tus hijos, sobre la vida de tus hermanos, de tus madres y padres, si no estás profetizando es porque tienes poca fe. Lo dice en Romanos. Cada persona tiene llamados. Hay muchísimas cosas que Dios quiere hacer a través de tu vida, a través de tu historia. Y si tú entierras esa historia, ese testimonio, es exactamente como la persona que él enterró su único talento simplemente para no perderlo. Si no empezamos a usar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo vamos a empezar a olvidar. Ese testimonio va a perder poder. Tenemos que activarlo ya cuando está fresco, ya cuando Dios ha hecho algo. Tenemos que hacerlo otra vez. Es algo contagioso. Dios quiere usar cada persona. Dios ha llamado a cada persona. Te conocí antes de haberte formado en el vientre de tu madre, y antes de que nacieres te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Ese versículo ahí es accesible a cualquier persona que lo cree. Posiblemente por el resto de tu vida tú nunca vas a salir de Panamá. Posiblemente. Si tu fe está en eso, posiblemente. Pero si tú empiezas a profetizar sobre tus niños, sobre los niños que aún no tienes, o quizás no puedes tener niños, pero tú empiezas a profetizar sobre tus niños, que los doctores dicen que yo no puedo tener un bebé, pero yo profetizo que mi bebé va a ser un profeta a las naciones. ¿Y qué? Eso es lo que la mamá de Samuel hizo. Ella clamó como una borracha en una iglesia, siendo juzgada por el mismo sacerdote. No por tener un hijo, pero para sembrar uno. Ella dijo: si tú solo me puedes dar uno, te lo regreso, te lo dedico a ti, Señor. Pero Dios nunca hace cosas simplemente en unos. Ella tenía muchos niños después de eso. Yo creo que era como 5. Lo que Dios quiere hacer a través de tu vida es asombroso, es tan bello. Y el primer momento que tú lo experimentas, tu valor como una persona incrementa increíblemente. Te puedes humillar más ante Él, porque el Todopoderoso, el Creador del mundo, tú sabes que tú no tienes la habilidad de hacerlo, pero Dios lo hizo a través de ti. Por eso cuando se dice en Hechos que recibiréis poder para ser testigos, el poder es Él, nosotros somos los testigos. Simplemente tenemos que activarnos y pedir posiblemente por denuedo, Señor. Señor, danos denuedo, Señor, para creer en ti, para creer en tu poder, para entender que tú eres la persona que lo hace. Y tú vas a entender y tú vas a encontrar que si tú estás en el lugar donde Dios te quiere, que hay otros dones que quizás no son tuyos, pero se van a activar en ese momento, no por tu habilidad, pero por la necesidad de las personas que lo necesitan. Porque el Espíritu Santo da y recoge como le da la santa gana. Pero cuando provocamos a Dios, cuando provocamos al cielo con su propia palabra, el cielo siempre responde. Siempre responde. Mira, tus hijos nunca tienen que estar enfermos. Si solo puedes creer. Mira, antes de entregar mi vida a Dios, yo ni era cristiano, yo era pecador, haciendo todas las cosas que yo quería hacer. Pero cada vez que mi hija se enfermaba, cuando ella era una niñita,
un joven. Hasta ahora, cada vez que ella se enfermaba, yo ni siendo salvo, ella me pedía por oración. Y yo oraba por ella. Y cada vez ella se sanaba. Sin ser cristiano. Sin ser creyente. Mira, tú ni tienes que creer que tú lo puedes hacer. Pero si ellos creen y si tú lo sientes, si tú tienes una compasión, a la medida como Jesús tenía compasión sobre las personas que estaban enfermos, que estaban atados, que estaban cojos, paralíticos, le llenaba su corazón con una compasión que era tan poderoso que junto con la fe de la persona había milagros. Yo tenía compasión por mi hija y ella tenía fe en su Dios. Y cuando tú tienes eso, no importa quién lo hace, no importa quién ora, eso es la receta para un milagro en el nombre poderoso de Jesús. Tenemos que eliminar las excusas y empezar a dejar a Dios para usarnos. Y estoy oyendo muchos testimonios de hombres y de mujeres de Dios. Dios usó nuestro hermano aquí. Yo creo que era la semana pasada o antes de eso. Su mamá estaba sufriendo con un dolor. Él oró por ella. Y el dolor así en un momento se fue. Mira, eso es el poder de Dios que Él quiere activar a través de tu vida. Mira, los doctores son muy buenos porque ellos siempre nos entregan los nombres de los demonios que tenemos que derribar. Te dan el nombre de esa montaña que se presenta al frente de ti. Te da el nombre de ese gigante que se atreve a enfrentarse a alguien que está lleno de Jesús y el Espíritu Santo de Dios. Y cuando tenemos ese nombre, podemos encontrar el derecho legal para derribarlo. Mira, te estoy hablando por nombre. Así tenemos que ser. Si estás en una etapa de tu vida donde la escasez está reinando sobre ti, ya tú tienes el nombre de esa montaña. Escasez, yo declaro en el nombre de Jesús que tú no tienes lugar aquí en esta casa. No, pero nos encontramos siempre diciendo: ay, ten misericordia sobre mí, Señor. Provéeme, Señor. Mira, la misericordia que Dios te ha dado es poder para derribar montañas y para cortar las cabezas de gigantes. Eso es la misericordia. La misericordia que Él te dio es su poder y el nombre de su Hijo. No lo merecemos. Eso es una misericordia para darnos poder. Antes de la creación de aún la tierra, antes del desorden, desde el principio de los tiempos, porque Dios es alfa y omega, principio y fin. Desde ese momento Dios ya te conocía. Dios ya tenía un plan para ti y para tu vida. Dios tenía un plan para cada persona que ha existido y todavía tiene un plan para cada persona que existe hoy y que va a existir en el futuro. Por eso tú tienes que empezar a profetizar sobre tus generaciones. Pero muchas veces pensamos que si nosotros no respondemos a ese plan, que no se va a cumplir. El hecho de que no hayas cumplido tu plan no significa que su plan haya fallado. Solo significa que se lo pasó a otra persona. Mira, tú puedes vivir el resto de tu vida haciendo nada y entrar al cielo porque tú amas a Dios, porque vives una vida de arrepentimiento. Tú puedes hacer todo eso. La palabra del Señor dice que Dios ama a aquellos que lo aman y también lo reconoce.
simplemente amando a Dios. El cielo te reconoce. Y cuando el cielo te reconoce, el infierno también. Cada verdad es paralela. Pero muchas veces no queremos ser conocidos porque queremos evitar las batallas, los ataques, porque es muy difícil. Pero tú puedes hacer nada por el resto de tu vida. Tú puedes venir a todos los servicios, orar, dar tus diezmos, tus ofrendas, hasta que incluso si tú nunca das diezmos, porque no crees en eso, eso no te va a mandar al infierno. Mira, los diezmos no son beneficio para la iglesia, que por cierto, no hay iglesia si no hay diezmos, si no hay ofrendas. Pero los diezmos no son por el beneficio de la iglesia, son el beneficio para tu vida. Pero tú tienes la decisión de no sembrar, de no dar. Y por cierto, me gustaría decirles muchísimas gracias, porque desde que yo entré aquí como pastor, las ofrendas han aumentado en esta iglesia. Y por años y por años y por años, la iglesia central estaba pagando lo que no alcanzábamos con las ofrendas de esta casa. La iglesia central cada mes tenía que pagar dinero extra simplemente para que nosotros podemos tener una iglesia. Pero si seguimos en la manera que estamos dando, ofrendando, diezmando, ya en el primer mes, teniendo un pastor, vamos a por lo mínimo pagar el alquiler de este lugar. Gloria a Dios. Algo está pasando en esta iglesia. Algo está pasando en tu vida. Y yo no creo que posiblemente en el pasado tú simplemente no estabas dando. Pero yo creo que Dios ha sido tan bueno sobre tu vida, en tu vida, que ahora tú tienes más. Ahora tú puedes dar más. Ahora tu corazón ha cambiado en el dar. Y ahora los cielos están abiertos y la provisión ha llegado a tu vida. Pero si no haces nada, ese llamado que está sobre tu vida simplemente lo va a pasar a otra persona. ¿Por qué? Porque los planes de Dios siempre son perfectos, siempre son buenas, y se va a cumplir con tu ayuda o sin tu ayuda. Es mejor encontrar favor con nuestro Padre en los cielos. Es mejor ser fiel en lo muy poco, no para recibir lo mucho, pero simplemente para ser fiel. Eso fue lo que Dios encontró en Abraham. Literalmente la única cosa que él vio en Abraham era que él era fiel. Muchas veces pensamos que no tenemos mucho. Mira, pero si tú eres fiel en tus cosas, si tú eres fiel en tu caminar con Dios, si tú eres fiel con tu trabajo, si tú eres fiel con tu familia, con tu iglesia, con tus diezmos y ofrendas, Dios te mira y Él ve lo que Él vio en Abraham, y Él puede hacer algo con eso. Porque cuando Él ve la fidelidad, Él está viendo como Él ha sido para nosotros desde el comienzo de la historia de los seres humanos. Porque Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Nunca nos ha fallado. Dios tiene un gran plan para nuestras vidas, pero solo lograrás lo que permites que se logra a través de ti. Tú tienes la decisión. Mira, cuando yo estaba en mi primer año salvo, mis oraciones eran: Dios, toma esta voluntad que tú me diste al principio, tómalo de regreso. No me funciona, es basura, ni me gusta, no quiero tenerlo. Dios, poséeme, toma esta voluntad.
Hay personas que miran esa voluntad como una bendición, pero yo estaba mirando esa voluntad como una maldición. Porque mis deseos, mi voluntad era mala. Y yo siempre le decía a Dios, quita esta voluntad de mí, no lo quiero tener. Como les he dicho antes, es porque mi carne, los deseos de mi carne estaban muy fuertes. Pero cuando yo empecé a decir, ven Espíritu Santo a mi vida, poséeme Espíritu Santo, mi espíritu empezó a aumentar un poquito más. Lo más que le clamaba, lo más que se aumentaba, y un poquito más, y un poquito más, y un poquito más. Y llegó a un punto donde el tamaño de mi espíritu estaba igual al tamaño de mi carne. Pero yo seguí empujando, yo no me quedé ahí, yo estaba incómodo, yo no quería fracasar ni una vez más. Y mi espíritu seguía aumentando hasta que se presentó a aquel que antes era un gigante en mi vida, ahora se parecía como un enano. La solución para eliminar la vergüenza que cae sobre tu vida cada vez que tú peques, la solución es el Espíritu Santo de Dios, más de Él en ti. Y un verso que me ha ministrado muchísimo, que el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas nos da testimonio de Jesús. Si estás fracasando, si estás cayendo, eso significa que el testimonio que tú tienes de Jesús tiene que aumentar, tiene que incrementar, porque posiblemente ese testimonio es al tamaño de un enano, pero si tú permites al Espíritu Santo llenarte más y más y más y más, Él te va a dar un mayor testimonio de ese Jesús que murió por ti. Eso es mi deseo. Yo no sé de ustedes, pero en 2 semanas, literalmente en el primer capítulo de Génesis, yo siento como si el Espíritu Santo me ha discipulado en estas 2 semanas con esas 2 prédicas. Yo no soy quien yo era 2 semanas atrás. Mi fe no es exactamente como era 2 semanas atrás. Mi fe ha crecido. Mi clamor a ese Jesús ha aumentado, simplemente porque le estoy permitiendo tener más espacio en mí. Mi vida ha cambiado. Algunas cosas que eran difíciles antes de mudarme acá, ahora están súper fácil, porque ahora no tengo que hacerlo solos. Mira, yo no tenía tiempo en el pasado porque yo estaba trabajando tanto. Yo no tenía mucho tiempo para invertir en mi amistad con el Espíritu Santo. Yo iba de lugar a lugar a lugar predicando y simplemente siendo una herramienta para Dios. Pero yo realmente no tenía el tiempo para intencionalmente enfocarme en mi relación con el Espíritu Santo. Y por eso empecé esta serie. ¿Quién es este Espíritu Santo? No porque ustedes lo necesitan, pero porque yo lo necesito en el nombre poderoso de Jesús. Mira, yo no quiero andar tan lejos al frente de ustedes. Un pastor que no está cerca de las ovejas es un pastor irresponsable. Así se pierden las ovejas y tienen que buscarlas. Posiblemente estoy 1 paso, 2 pasos al frente de ustedes. Les voy a llevar conmigo. Ustedes no tienen que pelear solos. Si tú tienes poca fe y si yo tengo poca fe, pero si unimos todas esas semillas de fe, imagínate lo que nosotros podemos hacer. Imagínate las vidas que pueden cambiar. Mira, los milagros son asombrosos, ¿verdad? Si hay una persona que entra aquí en una silla de rueda y si alguno de nosotros o quizás yo ora por esa persona y se levanta, eso es asombroso. Pero mira, los milagros que suceden así son temporáneos. Yo puedo orar por una persona, como por ejemplo mi hija. Ella se enfermaba, yo oraba por ella, se sanaba, pero el próximo año se enfermaba otra vez. Dios hizo un milagro, pero los milagros tienen una fecha de expiración.
Pero el gran milagro sobre todos los milagros es entregando un alma que, por cierto, su destino era el infierno por una eternidad, y ahora cambian lugar de destino para estar una eternidad allá en el cielo con el Padre. Eso es el mayor milagro. Está bien si experimentamos esos milagros, pero yo no tengo deseo para eso. Yo tengo deseo para cambiar destinos eternos. La cosecha es muy grande, pero los obreros pocos. Aquí es una iglesia llena de obreros. Y ya pronto yo tengo que sentarme con los líderes de aquí. Ya pronto vamos a empezar de evangelizar. Vamos a empezar de activar, de probar nuestra fe, de probar nuestros testimonios. Posiblemente tú piensas que tu testimonio no es tan poderoso porque tú no eras un gran pecador, porque tú no... Y si ninguna de esas cosas, quizás tu testimonio es que tú siempre has creído. Eso es poderoso también. Yo dudé por muchos años. Sería genial si yo podía tener un testimonio como ti, que nunca he dejado de creer en Él. Imagínate eso. Pero cada persona tiene su propia unción, porque cada persona tiene su propio testimonio. Y cada vez que tú tienes un testimonio, tú tienes una prueba que Dios es vivo, que Él está sanando, Él está transformando, y que Él sigue tocando su pueblo y activando una generación. Aquí en el norte de Panamá, ellos ni saben lo que vienen. Ellos ni saben lo que vienen cuando soltamos esta congregación lleno de poder y de unción, lleno de testimonios. Ellos ni saben lo que va a estar tocando en sus puertas. Como en el libro de Hechos, y cuando los discípulos estaban yendo de ciudad a ciudad, a ciudad a ciudad, ellos llegaron a una ciudad, y los gobernadores de esa ciudad estaban como: wow, esos discípulos de Jesús que están trastornando el mundo, ellos han llegado aquí y ellos tenían temor. Mira, no eran ellos que tenían temor, eran los demonios en ellos que tenían temor, porque ellos sabían que cuando tú vienes en contacto con el poder del Espíritu Santo de Dios, tú estás marcado para siempre. Y eso es lo que el norte va a experimentar. Y eso es lo que yo estoy impartiendo en ustedes. Fe que tú puedes. Fe que tú no tienes que aceptar la realidad como el diablo te lo presenta. O simplemente estoy enfermo y solo tengo que tomar estas pastillas y en una semana voy a estar bien. Posiblemente si tú quieres una excusa de no ir al trabajo, hazlo. Mira, yo vengo de los Estados Unidos, obviamente. Pero una cosa que yo he notado en muchas de las iglesias donde yo he ido o ministrado, es que el ministerio de Maranata, por lo mayor, es un ministerio en español. Hay muchas iglesias en los Estados Unidos y están llenos de latinos, llenos de hispanos. La mayoría de ellos llegaron de otro país durante su vida. Estoy seguro que cuando ellos estaban en su país, ellos tenían que creer para todo. Estoy seguro que lo milagroso en sus vidas se convirtió en algo normal, porque su necesidad era muy grande. Y siempre hay muchos de ustedes que lo milagroso ya está sobre ti, porque Dios ha provisto en cada momento de tu vida, en momentos donde tú ni sabías cómo tú ibas a comer tu próximo plato. Pero lo que yo he visto en las personas que entran a los Estados Unidos y llenan las iglesias hispanas allá, es que cuando ellos se encuentran en la tierra de comodidad, su necesidad muere. Las iglesias en los Estados Unidos han perdido mucho poder.
Y esas personas que tenían que creer para quizás si puedo llegar a los Estados Unidos, mi vida puede cambiar, y las vidas de ellos cambian, pero en el proceso ellos pierden su fuego. Empiezan a depender en lo que el sistema provee. Empiezan a depender en lo que los doctores dicen y pierden su fe. Mira, yo prefiero tener necesidad y depender en mi Dios en comparación con tener todo accesible. Porque necesitamos esos recuerdos que Dios nos ama, que Él provee para nosotros. Y ellos han perdido su fuego. Mi oración es que ustedes nunca pierden su fuego. Como Pablo estaba ministrando sobre, yo creo que era Timoteo, él dijo: reavivas ese fuego que tú recibiste de tu madre. Mira, ese fuego es precioso. Ese fuego todo consumidor en esta tierra es nuestro aliento de vida. Es lo que quita cada impureza de nuestras vidas, viviendo una vida en el altar como un sacrificio vivo. Así vamos a obtener la santidad, o por lo mínimo momentos santos. Tu vida ha cambiado. Muchos de ustedes antes de llegar a este ministerio estaban sufriendo con cosas que realmente hoy en día no son problemas. Pero no podemos olvidar lo que Dios ya ha hecho, porque hay personas que están sufriendo con lo que tú sufriste. Y ellos necesitan un ejemplo de que si lo permites, que sí, Él puede. Y cada vez que empezamos a vivir de esa manera, cada vez que empezamos a amar lo que Dios ama y rechazar lo que Dios rechaza, son momentos donde la semejanza de Dios está activo y obvio en nuestras vidas. Y eso es lo que Dios usa y lo que Él usó en esos hombres y mujeres de Dios. Él vio algo en Abraham, cambió su nombre a Abraham, le profetizó que yo voy a hacer un pueblo de ti, que va a nombrar más de la arena y más de las estrellas. Tuvo un hijo, Isaac, después Jacob, y por los siglos siempre es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Mira, Dios ama a todos, Dios ama a todo el mundo, pero Dios también tiene favoritos. Dios tiene favoritos. Los favoritos de Dios son las personas que parecen más como Él, más como su Hijo, porque Él amó a Jesús tanto que lo mandó aquí a la tierra para morir por nosotros, pero también para replicarse en nosotros, para que Él pueda amarnos a la misma medida que Él ama a Jesús. Cuando parecemos más a Jesús, nos convertimos en los favoritos de Dios. Enoc impactó a Dios tanto por ser un predicador de justicia. Yo creo que de justicia. Estaba predicando algo. Sí, yo creo que era justicia de Dios. Que él vio tanto de Él en Enoc que Él lo quitó de esta tierra. Pero durante el tiempo que Enoc estaba vivo, había un familiar que, por cierto, era muy pequeño durante esos años, porque ellos vivían por muchísimos años en ese tiempo, como 600 años, 900 años. Y había una persona en su familia
que yo imagino que él lo miraba. Él oía historias de esta persona que Dios quitó de la tierra y lo llevó con él. Y esa persona se llama Noé. Y todos de nosotros sabemos que los días de Noé eran horribles. El mundo entero dejó de creer en Dios. Y Dios hizo un reset, un reinicio con este planeta. Pero en Hebreos 11 dice que cuando Dios miró a Noé, Él encontró favor en sus ojos. En toda la tierra, Él amaba a todos ellos. Pero Él tenía un favorito. Y ese favorito era el que era más como Enoc. Y Enoc era más como Dios. Y por eso Él lo llevó. Y por eso Él usó a Noé. Este asunto de yo en ti y tú en mí, que oramos, pero quizás no sabemos la intensidad de esa oración. Estamos cambiándonos de simplemente abundando en gracia, y estamos cambiándonos en operando bajo favor. Jacob tenía un favorito. Ese favorito se llamaba José. Y sus hermanos no estaban muy alegres. No estaban muy alegres porque su papá le trataba diferente. Los hermanos tenían que trabajar con los animales, tenían que ensuciarse. Y yo estaba estudiando de sus hermanos hoy en la mañana. Y mira, si a ustedes les gustan las telenovelas, ustedes tienen que leer el libro de Génesis. Específicamente antes de José. Una locura. Las esposas estaban mandando a Jacob a esta y a ella, y para algunos hombres quizás suena como un sueño, para mí no. Porque la mamá de José no podía tener hijo. La mamá de José era la que Jacob verdaderamente amaba. De todas, él solo quería tener hijos e hijas con una, y era ella, y ella no podía. Pero en su tarde edad, Dios respondió al clamor de uno de sus favoritos, y ahí nació José. Él le trataba como un rey. Yo sé que ustedes tienen hijos y no se los dice, pero en algunos sentidos hay uno que posiblemente es un poquito más favorito, y quizás son los que te dan los problemas. Yo sé que yo era el favorito de mi mamá y de mi papá. Isaac, Melody, Joan, yo soy el favorito. Apuntado aquí. Pero José era el favorito de él. La prueba estaba en el abrigo que él hizo para José. Estudiando yo vi que ese abrigo, que tenía muchos colores, era un abrigo muy largo. Algo como era una túnica, pero era una túnica como de realeza, de una persona muy noble, una persona que no se ensuciaba. Y Jacob le tenía como gerente sobre sus hermanos, que yo leí también que ellos tenían abrigos, pero eran muy cortos. Eso era la señal que todos los hermanos tenían que trabajar duro, y por eso tenían abrigos cortos para no ensuciar ese abrigo. El abrigo largo representaba la realeza, porque ellos no tenían que bajarse, no tenían que ensuciarse. Y de repente José tuvo un sueño profético. Él se sentía como muy poderoso en ese momento, muy especial en ese momento.
porque Dios le habló. Y como un predicador que me encanta hablar de Dios, él empezó a decirle a todos que tenían oídos: Dios me habló. Los hermanos no estaban muy bien con eso. Le odiaban más en ese momento, porque él se estaba presentándose como si él iba a ser el gerente sobre ellos para el resto de sus vidas. Y estaban como: ¿y quién se cree él? Y después de eso tuvo un segundo sueño que tenía imágenes diferentes, pero la misma historia: yo voy a reinar sobre ustedes. Mira, los sueños de Dios, los deseos de Dios, los propósitos de Dios para cada uno de nosotros es increíble. Pero hay un tiempo de compartir y hay un tiempo de orar. Muchos de nosotros hemos tenido sueños de hacer ciertas cosas, pero en vez de empezar de orar, empezamos a hablar. Y después las personas, el diablo usa personas para convencerte que tú no puedes con ese sueño. ¿Y cuántos sueños tenemos enterrados bajo tierra? Tantos sueños que están muertos. Los hermanos, obviamente todos conocemos esta historia. Los hermanos estaban tan enojados con él que ellos empezaron a hablar de matarlo. Y después de eso lo tiraron en un hoyo, porque uno de los hermanos dijo: no podemos hacerlo, es mejor tirarlo ahí y vamos a ver lo que pasa. Él se fue, yo creo que eso fue Rubén. Él se fue, los hermanos estaban hablando de eso, pero después de eso ellos vieron como un tribu de ismaelitas que estaban pasando por allá, que tenían cosas. Ellos decidieron vender el hermano a ellos. Dios le salvó en ese momento. En ese momento que él estaba en ese hoyo, yo creo que sin el hoyo él nunca hubiera llegado al cumplimiento del sueño. Nunca. Él fue de un hoyo a una casa donde el favor de Dios estaba tan poderoso sobre su vida que él logró una promoción de cabeza sobre toda esa casa. Cuando el favor de Dios está sobre tu vida, tú te conviertes en más atractivo, aún a la gente que no creen en Dios, aún a la gente que no quiere en Dios. Cuando tú tienes una alegría sobre tu vida, una paz que sobrepasa cada entendimiento, de repente las personas que no tienen paz, las personas que no tienen unción, las personas que ni tienen amor, ellos quieren robar eso de ti. José era un hombre noble, un hombre fiel, y por eso el favor de Dios estaba sobre su vida. La esposa de Potifar quería acostarse con él, y ella intentaba. Hasta un día donde él dijo no otra vez, y ella se quedó con parte de su ropa y le acusó, y él fue de hoyo a casa, a una prisión. Muchos de nosotros podemos ver eso, podemos ver esa vida, y yo creo que eso fue como 10 años, algo así. Él tenía 17 años cuando le tiraron en el hoyo, y yo creo que desde el momento que él entró a ese hoyo, él sufrió por un poco más de 10 años. Pero en cualquier lugar donde él iba, el favor de Dios estaba sobre él. La Biblia dice que Jehová estaba con él. Y cuando él estaba en esa prisión, había dos personas que entraron ahí, un copero y un panadero,
Ellos dos tenían sueños también. Y él le contó el significado de cada sueño. El copero iba a regresar a su trabajo, él iba a ser levantado. El panadero le iban a quitar la cabeza. Pero él dijo al copero: no te olvides de mí. Cuando tú llegas a cumplir este sueño que Dios te ha dado, habla con el faraón para liberarme de aquí, porque no cometí estos errores. No fue mi culpa estar aquí. La única culpa que él tenía era soñar y hablar. Y por eso en Mateo 6 dice: lo que tú haces en secreto, Dios va a recompensar en público. Él tenía que guardar ese secreto, pero Dios tenía un plan. Digan: Dios tiene un plan. Él no podía guardar ese secreto porque Dios no quería ese secreto guardado. Y el copero olvidó de José. Olvidó de José por, yo creo que era 2 o 3 años más. Y después Faraón tuvo un sueño, y en ese momento el copero recordó. Él dijo: ¡a rayo! Ahora yo recuerdo todo de mis errores del pasado, y ahora yo recuerdo a la persona que me ayudó a salir de la cárcel. Y es muy interesante que lo que lo sacó de la cárcel era la misma cosa que le metió en el hoyo: sueño. El mismo don, que por cierto yo creo que si tener un sueño, hablarlo y me meten en un hoyo, yo no quiero hablar de ningunos sueños más. Pero eso es lo que nos pasa. Pensamos que estamos ungidos y tratamos de orar por una persona porque Dios nos sanó una vez, y pensamos que tenemos una unción de sanar, y no se sana, y dejamos de orar por el resto de nuestras vidas, como si nosotros somos el sanador. Mira, no se trata de ti. Nuestra responsabilidad es orar. Su responsabilidad es sanar. Él no va a sanar si dejamos de orar. Él nunca hubiera podido salir de esa prisión si él corriera de su sueño, de su habilidad de soñar y de interpretar sueños. Lo que Dios quiere usar para acelerarte es la cosa que tú posiblemente piensas que es muy pequeño, muy insignificante. Yo creo que hay muchas personas que ellos quieren tener un ministerio muy diferente de lo que ellos han sufrido en el pasado. Hay hombres que ellos han batallado con lujuria o pornografía, pero ellos quieren hacer diferentes cosas, no quieren trabajar con las personas que están sufriendo, porque después en ese momento ellos se tienen que enfrentarse con su pasado. Pero tu pasado es tu pasado, porque ese tiempo ya ha pasado, significando que tú eres nuevo, que tú eres mejor, que tú eres más poderoso de él que existía en tu pasado. Estoy predicando todo este mensaje por mi memoria, no estoy usando mis notas, y ahora tengo que encontrar el versículo para conectar todo. Era muy obvio que Jehová estaba con José. Muy obvio. Él era un favorito, porque Abraham era un favorito, Isaac favorito, Jacob favorito, y José el primer favorito de una generación que comenzó de
Abraham, Isaac y Jacob. El favor de Dios estaba con él durante sus luchas y también sus victorias. Y eso era obvio. Cuando él salió de esa prisión, era porque Faraón soñó y él tenía que encontrar la respuesta, el significado de eso. ¿Y qué pasó? En Génesis 41, 37 al 40 dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. ¿Sabe que antes de eso José maduró en el proceso, en todos esos momentos difíciles? Y siendo joven, a los 17 años, él fue imprudente. Él no podía guardar ese secreto. Pero ahora en este tiempo, él tenía como 30 años. Él encontró la sabiduría en el lugar secreto. Él cambió. Las circunstancias, las luchas, lo cambió. Y él maduró. Él entró con menos, él salió con más. Y se llama experiencia. Todo lo que tú has vivido en tu vida son tus experiencias. Y tus experiencias te hace valioso. Pero él logró algo que no tenía y se llamaba sabiduría. Y él lo encontró en ese lugar secreto. Lo encontró en una etapa de soledad. Y su sabiduría impresionó al faraón, porque él no solo interpretó los sueños, él vino con un resultado. Él vino con un plan. Mira, ten cuidado de las personas que siempre se están presentando problemas si no te traen un plan a la misma vez. Eso es lo que yo espero de mis líderes de aquí. Si vienen a mí con un problema, estoy esperando que ellos ya están pensando en la solución. Pero en el versículo 38 podemos ver lo que le ayudó en todos estos años. Lo que selló los ojos de Jehová sobre él, sobre su vida. Y todo, en cualquier lugar donde él estaba, todo florecía. Era fructífero en cada lugar, hasta en la cárcel. Pero en versículo 38, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Iglesia, eso fue el Espíritu Santo de Dios que estaba con él. Y cuando el Espíritu Santo de Dios está en ti, está sobre ti, los ojos de los mismos cielos están sobre tu vida, están activándote, están derramando bendiciones, prosperidades, sanidades sobre tu vida. Está activando un pueblo que puede salir en fuego para cambiar un mundo, o por lo mínimo para cambiar una casa. Yo encontré eso tan poderoso, que en todos esos tiempos, en todos esos momentos, Dios nunca le dejó. A mí no me importa dónde te encuentras en este momento, el Espíritu del Señor está contigo, está sobre ti. Si lo sientes bien, si no lo sientes bien, pero Él está contigo. Y en esta semana, ¿quién es este Espíritu Santo? Este Espíritu Santo es el que estuvo con vosotros desde antes de la fundación de la tierra. Contigo en la oscuridad y contigo en la luz. Contigo en las pruebas y contigo en tus victorias. El que hace prosperar todo lo que tú tocas. El que te cambió de imprudente a sabio en medio de tu momento más oscuro. El que te empuja de procesos a propósitos. Y por eso necesitamos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Vamos a orar. Pónganse de pies, por favor, familia. En el nombre de Jesús, Señor. Clamamos tu Santo Espíritu, Señor, sobre nuestras vidas, Señor, sobre cada persona que está aquí, Señor.
La medida del Espíritu Santo que ellos tenían antes es genial, es bellísimo, Señor. Pero queremos más de ti, Espíritu Santo. Queremos saber y sentir que somos favoritos de Dios, porque Él favorece los justos. En el nombre de Jesús, Señor, derrama tu espíritu sobre esta iglesia, Señor. Empieza a llenarlos con encuentros sobrenaturales, Señor. Sueños, visiones. Sueños, visiones, Señor. Activa tu pueblo, Señor. Activa y reavivas ese fuego, ese don del fuego del Espíritu Santo que quizás recibieron cuando ellos eran jóvenes. En el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, aquí está tu pueblo, aquí está tu campo, Señor. Derrama tu espíritu aquí en estos vasos, Señor, hasta rebosar, hasta rebosar. Espíritu Santo, te queremos, te queremos, te queremos, te queremos, porque queremos tener una mayor testimonio de ese Jesús tan poderoso, tan bello, ese Jesús que nos salvó, ese Jesús que nos rescató, ese Jesús que por su sangre y por sus llagas fuimos sanados, Señor, fuimos purificados, Señor. Ese precioso Cordero de Dios que por su sangre ha limpiado nuestros pecados, puros y limpios, y que ya no existen en el cielo ni en el infierno. El diablo no puede usar contra ti lo que Dios ya ha perdonado. Sea libre. Fuera espíritu de condenación. Y invita espíritu de convicción. Un espíritu que siempre nos lleva a los pies de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Y cabazonda bashora bababa. Cabazonda bashindara bababa bababa. Cabazonda baba. Los gigantes en tu vida han perdido poder, porque estamos uno con el Todopoderoso. Y por eso Él está atacando tu semejanza. Pero nos vamos a aferrar a la santidad. Vamos a perseguir la santidad. Día, noche, día, noche, día, noche. Queremos pensar en ti, Señor. Espíritu Santo, toca a tu pueblo, Señor. Espíritu Santo, desarrolla, activa sus sentidos espirituales, Señor. Abre sus ojos, abre sus ojos, abre los ojos de los videntes en esta iglesia, Señor. Y no para ver misterios, pero para ver la postura de su propio corazón, Señor. Para que ellos puedan ver su propio corazón, Señor. Para poder amarte, para poder alabarte, Señor, en espíritu y en verdad, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por revelarte más de tu Santo Espíritu, Señor. Mi vida como un pastor, como un hijo de Dios, está cambiando lo más que yo lo conozco. Y estoy seguro que Dios está cambiando tu vida también. Los amo y vamos a recibir el líder Tomás.